En esta lección vamos a hablar sobre transformaciones de funciones. Básicamente una transformación significa que nosotros vamos a aplicar una operación sobre una función de manera que vamos a cambiar su gráfica. La transformación que nosotros podemos hacer sobre la gráfica que representa una función puede ser una transformación horizontal o puede ser una transformación vertical. Básicamente la transformación la vamos a lograr aplicando una operación ya sea sobre la función f de x en su conjunto o sobre la variable independiente x. Cuando nosotros aplicamos una operación sobre toda la función f de x, eso significa que el tipo de transformación que nosotros estamos haciendo es una transformación vertical. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos una operación solamente sobre la variable independiente x, entonces el tipo de transformación que nosotros vamos a obtener va a ser una transformación horizontal. Vamos a ver con unos ejemplos. Vamos a empezar con una operación muy sencilla que se puede hacer, que es la operación de suma. Y vamos a comenzar con una transformación vertical. Es decir, nosotros vamos a tomar a la función f de x y le vamos a sumar un valor. Sea c un número real mayor que 0, es decir, va a ser un número positivo. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos a la función f de x y le sumamos ese valor de c? Observemos con una función conocida, que en este caso va a ser la función f de x igual a x al cuadrado, la famosa parábola. Si nosotros le sumamos un valor c a esta parábola, entonces vamos a transformar a la gráfica que la representa. Por ejemplo, esta es la gráfica de f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando sumamos, por ejemplo, 2 a esta función f de x? Vamos a tener entonces que f de x va a ser igual a x al cuadrado más 2. Como vemos, la gráfica se desplaza verticalmente hacia arriba 2 unidades. Esta es, por ejemplo, la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Este desplazamiento solamente es de una unidad. Nosotros también podemos hacer una resta. Por ejemplo, esta es la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4. Como podemos ver, la función se desplaza 4 unidades hacia abajo. En términos generales, cuando nosotros tenemos a la función f de x y nosotros le sumamos un valor c, siendo c un número real positivo, lo que vamos a tener va a ser un desplazamiento hacia arriba. Cuando nosotros tenemos f de x menos c, lo que vamos a tener entonces es un desplazamiento hacia abajo de c unidades. Esto pasa de nuevo con cualquier función. Por ejemplo, aquí tenemos la función f de x igual a valor absoluto de x menos 3. Como vemos, tomamos la forma que tiene valor absoluto de x, que es una función que ya conocemos, y lo que está haciendo esta transformación es que está desplazando la gráfica hacia abajo. Por supuesto que también podemos hacer desplazamientos horizontales. Recordemos que para hacer una transformación horizontal, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar una operación sobre la variable independiente x. Por ejemplo, nosotros podemos sumar un valor c a esta variable independiente x. Vamos a observar en esta ocasión con la función f de x igual a x al cubo. Vamos a sumar 2 unidades a la variable independiente x, de modo que ahora tenemos f de x igual a x más 2, todo esto elevado al cubo. Como podemos ver, la gráfica se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Esta es, por ejemplo, la gráfica de la función f de x igual a x menos 1 al cubo. En esta ocasión, la forma que tiene la gráfica de la función es la función f de x igual a x al cubo, pero desplazada una unidad hacia la derecha. En términos generales, cuando nosotros tomamos un valor c, siendo c un número real positivo, y nosotros lo sumamos a la variable independiente x, eso nos va a dar un desplazamiento horizontal a la izquierda de c unidades. Cuando nosotros hacemos una resta de ese número real c a la variable independiente x, eso significa que vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha de c unidades. Por ejemplo, esta es la gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x menos 4. Como podemos ver, al momento de restarle 4 unidades a la variable independiente x, eso significa que estamos desplazando la gráfica de la función 4 unidades hacia la derecha. Otro tipo de transformación que nosotros podemos aplicar sobre una función son los llamados estiramientos y reducciones. Esto ocurre cuando nosotros multiplicamos por un valor c, ya sea toda la función en su conjunto o solamente la variable independiente x. Para ver cómo funcionan estas transformaciones,
Vamos a tomar la gráfica de la función f de x igual a seno de x. Esta es una función trigonométrica. Nosotros vamos a ver con detalle las funciones trigonométricas en una lección próxima. Sin embargo, por lo pronto, como solamente vamos a ver la transformación de la gráfica de la función, pues simplemente basta con que observemos la forma que tiene esta función. Esta es la famosa onda senoidal. Tiene un rango de -1 a 1 y un dominio desde menos infinito hasta infinito. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos toda la función por un número real c? Pues por ejemplo vamos a hacer que c sea igual a 2. Cuando nosotros multiplicamos f de x por 2, pues vamos a tener 2 por seno de x. Como podemos ver, la gráfica presenta un estiramiento. Verticalmente, la gráfica es 2 veces mayor. El valor máximo de la función seno de x era 1 y el valor mínimo era -1. Sin embargo, ahora con esta transformación, el valor máximo es de 2 y el valor mínimo es de -2. ¿Qué pasa si multiplicamos por 3? Pues ahora el estiramiento es en razón de 3 veces el tamaño original. Si multiplicamos 4 por seno de x, pues la gráfica se va a estirar a 4 veces el tamaño original. Sin embargo, esto también puede ser una reducción. ¿Qué pasa cuando nosotros multiplicamos por un número que es positivo pero menor que 1? Pues por ejemplo, esta es la función f de x igual a 1/2 por seno de x. Como podemos ver, al multiplicar por un número positivo pero menor que 1, la gráfica se ha reducido. Como podemos ver ahora, hay una especie de compresión. El valor máximo que está tomando ahora la función es de 0.5 y el valor mínimo es de 0.5. ¿Qué pasa cuando multiplicamos, por ejemplo, por 0.2? Pues notamos que la reducción es ahora mayor. El valor máximo que está tomando la función ahora es de 0.2 y el mínimo de menos 0.2. En términos generales, cuando nosotros multiplicamos a la función por un número c, siendo este número mayor que 1, lo que vamos a ver va a ser un estiramiento de la función, de una magnitud de c unidades. Por otro lado, cuando nosotros multiplicamos f de x por un número positivo pero menor que 1, es decir, por un número que se encuentra entre 0 y 1, entonces lo que vamos a tener es una reducción, en un factor de nuevo de c unidades. Esto funciona para cualquier tipo de gráfica, no necesariamente para una función trigonométrica, aunque en las funciones trigonométricas se nota bastante bien este comportamiento. También podemos tener entonces estiramientos y reducciones horizontales. Lo que tenemos que hacer es afectar a la variable independiente x. Por ejemplo, vamos a multiplicar a la variable independiente x por un número positivo y va a ser mayor que 1. Por ejemplo, vamos a multiplicarla de nuevo por 2. Esta es la gráfica de la función f de x igual a seno de 2x. Es decir, estamos multiplicando a la variable independiente x por 2. Como podemos ver, lo que se presenta es una reducción horizontal. Este es f de x igual a seno de 3x. Este es seno de 4x. Como podemos ver, entre mayor es el valor por el cual estamos multiplicando a x, también es mayor la reducción de la gráfica de la función. ¿Qué pasa cuando multiplicamos por un número que está entre 0 y 1? Pues lo que vamos a tener es un estiramiento. Por ejemplo, esta es la gráfica de la función seno de 0.5x. Como podemos ver, horizontalmente la gráfica ha duplicado su tamaño. En términos generales, cuando nosotros multiplicamos a la variable independiente x por un número mayor que 1, lo que vamos a tener es una reducción horizontal. Por el otro lado, cuando nosotros multiplicamos a la variable independiente x por un número que sea menor que 1, es decir, un número que esté entre 0 y 1, lo que vamos a tener es un estiramiento de la función. Ahora veamos lo que son las reflexiones. Vamos a comenzar con la función f de x igual a x al cubo. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos de signo a la función? Es decir, f de x ahora lo vamos a convertir en menos f de x. Pues lo que tendríamos sería la función f de x igual a menos x al cubo. Como podemos ver, la gráfica ha sufrido una rotación. En este caso toma al eje x como un eje de rotación y da una vuelta de 180 grados. En otras palabras, cuando nosotros cambiamos el signo de f de x, lo que vamos a tener es lo que se llama una reflexión con el eje x.
Por otro lado, cuando nosotros cambiamos de signo a la variable independiente x, también vamos a tener una rotación. Sin embargo, en esta ocasión esta rotación va a ser con respecto al eje y, es decir, el eje y va a ser un eje de rotación. De nuevo, esto funciona con cualquier gráfica de función. Por ejemplo, aquí tenemos valor absoluto de x y cuando cambiamos de signo a la función vamos a tener menos valor absoluto de x y como podemos ver es una reflexión con el eje x. Si cambiamos solamente de signo a la variable independiente, pues vamos a tener valor absoluto de menos x y esto nos va a dar una reflexión con el eje y. Evidentemente, la forma que tiene la gráfica es la misma. Esto se relaciona con un concepto que se llama paridad o imparidad de una función, que vamos a ver en la siguiente lección. Este video forma parte de un curso completo de cálculo diferencial, que puedes consultar en este canal.